Estimados alumnos, en esta clase vamos a abordar las principales características de la marihuana. La marihuana es una planta de la familia Cannabinácea, originaria de Asia Central. En su nombre, marihuana, en realidad proviene de un término que se conoce como maraguango. Este término es indígena, por los indígenas de México, un grupo de indígenas de México, y esta palabra significa sustancia tóxica. Así es como ellos bautizaron a esta planta, en cuyo nombre todavía se utiliza en la actualidad. El uso de la marihuana es antiguo, es un arbusto de aproximadamente 4 a 5 metros de alto y tiene alrededor de 400 sustancias. La planta de cannabis es una planta muy rica, tiene muchos distintos tipos de sustancias que vamos a ver más adelante, y uno de ese tipo de sustancias, es decir, un subgrupo de esas sustancias, son los cannabinoides. El total de sustancias son 400. Los cannabinoides representan aproximadamente 60. Esta planta crece en zonas templadas. Es muy importante tener en cuenta las distintas partes de la planta. La planta tiene hojas, flores y semillas. Las hojas es muy importante en la investigación de la misma mediante un estudio botánico. Ese estudio botánico se divide en dos grandes ramas. Por un lado, el estudio de las características morfológicas macroscópicas de la planta. Por ejemplo, las hojas presentan bordes aserrados y largos. Y luego, el estudio microscópico de la planta, que incluye el estudio de los pelos. Es decir, la hoja de la planta contiene distintos tipos de pelos, que son pelos característicos que se observan al microscopio. Esos pelos pueden ser pelos cistolíticos, hay uno solo por célula, que tienen carbonato de calcio en la base, o pueden ser pelos unicelulares sin bulbo, que no tienen carbonato de calcio, que se encuentran en la epidermis y se llaman pelos en dientes de ofidio. Y por último están los pelos secretores. Esos pelos secretores son un grupo de células secretoras que son los que secretan la resina, que es la que contiene los principios activos. También se conocen como pelos globulares, que son muy abundantes en las hojas y en las brácteas que rodean las flores. Entonces, conclusión, en la hoja de marihuana o en la hoja de la planta podemos encontrar tres tipos de pelos. El pelo secretor o globular es el que secreta la resina, que es la que contiene los principios activos, es decir, los cannabinoides. La planta femenina es más frondosa que la masculina, por ende tiene más cantidad de principios activos. Además que la planta masculina se seca más rápido luego de la polinización. El contenido de cannabinoides que tenga la planta depende de muchos factores. Depende de la variedad o fenotipo de la planta, del momento en el cual es recolectada la planta, de si tiene una mayor concentración de cogollos y hojas. O sea, los cannabinoides están en mayor concentración en los cogollos y en las hojas, y están en mucha menor concentración en las semillas. También depende del tipo de clima en donde crece la planta, porque cuanto más cálido es el clima, más resina exuda la planta. ¿Por qué? Porque la resina es un mecanismo de protección que tiene la planta contra la humedad. Entonces, cuanto más cálido es el clima, más proporción de resina y por ende más proporción de cannabinoides. Todos estos son los factores que influyen en el contenido de cannabinoides en los distintos tipos de plantas de marihuana. La definición de marihuana es todas las partes de la planta cannabis sativa, hay otras variedades también índicas, no solo sativas, sino también índicas, y cualquiera de sus variedades en cualquier etapa de crecimiento, y este término incluye sus semillas, la resina o cualquier componente de elaboración. No incluye los tallos maduros, ni las fibras, ni los aceites o las semillas esterilizadas. Entonces, volvemos a repetir, ¿qué es marihuana? Son todas las partes de la planta, en cualquier etapa de crecimiento y cualquier variedad. Y dentro de la definición de marihuana no están incluidos los tallos maduros, las fibras y las semillas esterilizadas. Perfecto. Entonces, la planta, habíamos dicho que tenía aproximadamente 400 componentes químicos, de los cuales solo 60 eran los cannabinoides. ¿Qué grupos son esos componentes químicos? Bueno, la planta, además de los cannabinoides, pueden tener compuestos terpénicos, pueden tener alcaloides. Hay que tener en cuenta que los cannabinoides no son alcaloides. Los cannabinoides son compuestos fenólicos y no son cannabinoides porque no tienen nitrógeno en su estructura. Entonces, tienen los cannabinoides por un lado, que son alrededor de 60, tienen alcaloides, que son otros compuestos, tienen ceras y aceites esenciales, tienen compuestos terpénicos, es decir, que la planta es muy rica. Bueno, dentro de los cannabinoides, que son alrededor de 60, hay distintos tipos de cannabinoides. El que tiene la actividad psicoactiva es el tetrahidrocannabinol, es este el que ven a la derecha. También está presente dentro de este subgrupo de cannabinoides el cannabinol, que tiene aproximadamente un 5% de la actividad. Y también está el cannabidiol, que es este, que es inactivo. También es muy importante el ácido cannabinoico, que no es lo mismo que el delta 9 tetrahidrocannabinol. Entonces, hay otros más también, el cannabigerol, es decir, son 60 alrededor. Pero el que tiene la actividad psicoactiva es este, el delta 9 tetrahidrocannabinol. El efecto que produzca la marihuana depende de muchos factores. Depende de las características del individuo, depende de la dosis, de la variedad de planta, de la proporción que tenga la planta, de delta 9 tetrahidrocannabinol o de cannabidiol, de la forma de administración, también influye mucho en el efecto, del contexto, es decir, si se fuma acompañado o no. Por lo general, la marihuana es una droga que tiene un efecto bifásico, es decir, en el inicio o al principio produce un efecto de estimulación, de euforia, bienestar, hay un aumento de la imaginación, alucinaciones, que pueden ser lindas o feas, es decir, pueden ser placenteras o espantosas, dependiendo del contexto, y se pierde la noción del tiempo, del tiempo y del espacio. Y
en una segunda instancia produce sedación y somnolencia. Es por eso que tiene un efecto bifásico. Esto ya lo vimos también, por ejemplo, para el éxtasis, que también habíamos visto que podía producir euforia y euforia. Bueno, la marihuana también tiene un efecto bifásico, al inicio una estimulación y después una sedación. Esta droga produce flashback. Flashback es una terminología en inglés, volver atrás, que es característico para el LSD, que lo vimos también en la clase de generalidades de las drogas. Pero en síntesis, el flashback es un evento breve que se desencadena por situaciones de estrés. Es decir, la persona vuelve a tener las alucinaciones originales, pero sin el consumo de la droga, ¿sí? Por eso se llama flashback. Es muy importante la estructura química. Vamos a ver cómo este tipo de droga, la estructura química también condiciona el efecto. Y es un concepto que lo venimos viendo a lo largo de la materia. Lo hemos visto, por ejemplo, con los órganos fosforados, con los plaguicidas de órganos fosforados. Lo hemos visto con las anfetaminas y sus derivados, alucinógenos como el éxtasis, como el cambio en la estructura química cambia el efecto. Y acá también lo vamos a ver en la marihuana. Es muy importante la estructura química. Por ejemplo, estos sustituyentes que están en el carbono 3, esta cadena alifática, si este sustituyente, esta cadena es cada vez más larga, aumenta 4 veces la actividad. Bien, acá en la figura de la derecha, si esto aumenta el largo de la cadena, aumenta la actividad del compuesto. ¿Por qué? Porque aumenta su lipofilicidad. Entonces, ese aumento en la cadena lo hace más liposoluble y aumenta su actividad. También, por ejemplo, podemos ver que si hay una sustitución o una acetilación del oxidrilo, hay una inactivación del compuesto. Por ejemplo, si ese oxidrilo se acetila, hay una inactivación. Entonces vemos cómo la estructura química de la sustancia condiciona el efecto. Entonces, el principal compuesto de sustancia psicoactiva de la planta es el delta-9 tetrahidrocannabinol, que es el que acabamos de ver, y del cual hicimos la descripción de su estructura química. Muy bien, ¿cuáles son las diferentes formas de uso de la marihuana? Hay que tener en cuenta que la marihuana es la única droga que se trafica en forma vegetal. Se cosechan las partes superiores, las hojas, las inflorescencias y se las dejan secar y se la aglomera en panes, los cuales son luego traficados. Hay distintas formas de consumo, hay distintas formas de uso y de presentación. Por ejemplo, la picadura de marihuana, que tiene aproximadamente un 0,5, un 5% de delta 9 tetrahidrocannabinol, es lo que se conoce como fumar un porro. A la picadura se la puede consumir en forma de cigarrillos, como porro, o en pipas de agua, a este resto vegetal se lo coloca en pipas de agua, que es lo que se conoce como bong, o también se lo puede consumir mediante vaporizadores, que es lo que se conoce con el término vapear, que son instrumentos que colectan los principios activos en una especie de recipiente como almacenador, y de esa manera se vapea, se vaporizan y se vapea los principios activos. El contenido del delta 9 THC estandarizado, o se podría decir que generalmente es del 0,5 al 5% en la picadura de un porro. Pero hoy en día este concepto está mutando. ¿Por qué? Porque la potencia de la marihuana ha ido aumentando con el tiempo por distintos procedimientos, como ser, por ejemplo, las técnicas de autocultivo, la selección de variedades genéticas o fenotípicas, las técnicas hidropónicas. Es por eso que les digo que el contenido ha ido mutando. La marihuana hay hoy en día variedades que tienen mucha más potencia y ese 0,5 a 5% ya fue mutando a un 1-15% dependiendo de la biografía. Pero lo que sí es cierto es que hoy en día se utilizan técnicas que aumentan la potencia de la planta, porque aumentan el contenido del principio psicoactivo. Hay una variedad, que es la que se conoce como marihuana kiss, que es una planta sin semillas, es una planta femenina, a las cuales se le han eliminado las plantas masculinas del entorno y poseen un mayor contenido de THC. Y esta variedad se conoce como kiss. La otra forma de uso de la marihuana es a partir de la resina, ¿sí? La resina es lo que se conoce como hashi. ¿Qué es la resina o el hashi? Es el exudado de la planta en pequeñas gotitas que se separan de la planta sacudiéndola o frotándola con la mano con un lienzo. Entonces se forman estas gomas que ven acá, ¿sí? Entonces estas gotitas se conglomeran y forman esta goma. Este es el famoso hash. Se puede fumar mezclada con tabaco o se puede consumir en forma de infusión. También lo utilizan para preparar alimentos, como por ejemplo galletas. Y el contenido de THC es de un 10 a un 40%. Y cuando se la prensa con las manos, se forman estas barritas que tienen en forma de chocolate, que son las que ven en la figura. Y otra forma de uso o de consumo es el extracto o el aceite de hashi, que contiene aproximadamente un 65% de THC, o sea, es muy rico en THC. Se hace la extracción de los cannabinoides a partir de la resina, a partir de esto se hace la extracción de los cannabinoides con solventes orgánicos. Ese solvente puede ser etanol, éter de petróleo o hexano, en caliente. Y luego se elimina los residuos del solvente por evaporación. Se evapora el solvente y quedan los principios activos. Y queda el aceite, que es este que ven acá. Queda una sustancia viscosa de color marrón. El color va variando, la intensidad de ese color marrón varía dependiendo del tipo de solvente que se utilizó, del tipo de calentamiento. Y lo que se hace es colocar gotas de ese aceite de hashi en un porro para aumentar la actividad en el cigarrillo. La última forma de consumo es lo que se conocen como cannabinoides sintéticos. Algo habíamos visto ya en la clase de generalidades de drogas. No se reportaron, en Argentina no hay reporte del uso de este tipo de cannabinoides sintéticos, sí en Chile. En realidad, este grupo se divide a su vez en dos subgrupos, que son los de uso recreativo, de abuso, son efectos psicotrópicos, como por ejemplo los que ven acá, el XLR11 o el JW. Y por otro lado, son los que tienen el uso farmacológico medicinal, como el dronabinol o la nabilona.
Yo les había dicho que había un reporte de cannabinoides sintéticos en Chile, que fue el XLR11, que produce una disminución del dolor, una hipotermia, y es utilizado como droga de abuso. Como recién les mencionaba, dentro de los usos médicos está la nabilona, antiemético en la quimioterapia del cáncer, estimulante del apetito, y los posibles usos terapéuticos, el descenso de la presión intraocular, disminución de los espasmos, en la epilepsia generalizada. Muy bien, es muy importante realizar la cuantificación de los cannabinoides. ¿Por qué es importante? Porque existen dos tipos de plantas. En realidad, las plantas pueden ser utilizadas con dos finalidades totalmente distintas. Pueden ser plantas para la obtención de droga o pueden ser plantas para la obtención de fibras. Esas fibras son muy importantes porque esos tallos maduros es lo que se utiliza como, o es lo que se conoce como cuerda de cáñamo. También, si la planta se le utiliza como fibra, se puede obtener el aceite de las semillas y ese aceite se lo puede utilizar, por ejemplo, en pinturas o barnices. Esas semillas se pueden utilizar para alimentos de aves o se puede hacer una pasta de semilla para utilizar como fertilizante. Entonces tenemos dos finalidades distintas. Una cuando la planta se utiliza como droga y la otra cuando la planta se utiliza como fibra. Como habíamos dicho, el cáñamo, el aceite, para pinturas y barnices, para consumo de alimento de aves o como fertilizante. Entonces, dentro de la planta habíamos visto que teníamos el delta 9 tetrahidrocannabinol y el cannabinol. Ambos son principios psicoactivos y son psicotrópicos. Habíamos visto que el cannabinol tenía aproximadamente un 5% de la actividad del delta 9 tetrahidrocannabinol. Y el cannabidiol, que es el que ustedes ven acá, es el que no tiene actividad psicotrópica y es inactivo. ¿Por qué es importante la cuantificación de los cannabinoides? Para poder sacar esta relación. El porcentaje de delta 9 tetrahidrocannabinol más el porcentaje del cannabinol sobre el cannabidiol. Si esta relación es mayor a 1, el fenotipo de la planta es un fenotipo para droga. Y si es menor a 1, es un fenotipo para fibra. Con respecto a la toxicocinética, esta droga tiene muchos aspectos a tener en cuenta. Una dosis aproximada puede ser de 5 miligramos fumada o de 10 miligramos por vía oral. Lógicamente, esto es, como siempre les digo, en términos generales y hay que tener en cuenta múltiples variables. Esto depende de la tolerancia del individuo, depende del peso del cigarrillo, depende de la variedad de la planta. Dentro de las distintas fases del proceso tóxico-cinético, tenemos la absorción. Eh, Acá en la absorción, como en la mayoría de los tóxicos, es muy importante la forma de administración, porque la forma de administración, es decir, fumada o oral, es la que va a condicionar la posterior absorción y distribución de los cannabinoides. Si esta sustancia es fumada, hay que tener en cuenta que es una vía mucho más rápida y su biodisponibilidad cuando es fumada es mucho mayor. Nosotros habíamos visto ya en el inicio de la materia que biodisponibilidad era la concentración de la droga en sangre que está disponible para interactuar con el receptor y realizar el consecuente mecanismo de acción. Entonces, la biodisponibilidad cuando es fumada es aproximadamente de un 15, un 30, un 50%. Ese porcentaje no es exacto, es variable. ¿Por qué? Porque depende también de muchos factores. Por ejemplo, depende del número de aspiraciones, de la permanencia del humo en los pulmones, del intervalo entre una aspiración y otra, de la potencia del cigarrillo, del ritmo respiratorio. Es por eso que es un rango variable, de 15 a 30, de 15 a 50, la biodisponibilidad cuando es fumada. Nosotros habíamos visto la regla que se cumple para todos los tóxicos, que si bien es cierto, por vía inhalatoria fumada, la biodisponibilidad es mayor, el efecto inicia en segundos, pero la duración del efecto es menor. Entonces, acá en segundos inicia el efecto, teniendo una concentración máxima de la droga en sangre de 30 minutos y la duración de los efectos cuando es fumada es aproximadamente de 2 a 3 horas. ¿Qué pasa cuando esta droga se administra por vía oral? Volvemos a la regla. La absorción es más lenta, porque lógicamente tiene que pasar una barrera para poder llegar a circulación. La biodisponibilidad es mucho menor, de un 6% aproximadamente. El inicio de los efectos tarda más, entre una media hora a las 2 horas después de la administración por vía oral. Y la duración del efecto es mayor. Entonces, la vía oral, el inicio es más lento y la duración del efecto es mayor. Esta es una regla que tenemos que tener en cuenta ahora para la marihuana, pero para todas las drogas, como lo vimos en la clase de generalidad. Bueno, con respecto a su distribución, la marihuana tiene una particularidad que es liposoluble y eso hace que se acumule en la grasa corporal. Como se acumula, se prolongan sus efectos porque se acumula en el organismo y además sufre una circulación enteropática. Entonces, esto aumenta su tiempo de vida media. Con respecto a su metabolismo, ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, y la eliminación se elimina aproximadamente un 20% en orina, recuerden que es liposoluble, y un 80% en bilis, lo que hace, o sea, se elimina por bilis con las heces, y esto hace que se reabsorba en el intestino, que tenga el proceso de circulación enteropática, lo que lleva a un retraso de su eliminación y, y el aumento de su vida media. A las 72 horas aproximadamente se elimina el 50%, 5 días después del último consumo el 80%, y esta es una particularidad muy importante, la que voy a mencionar ahora desde el punto de vista analítico de la marihuana, que se elimina en forma de trazas durante una semana, 15 días y hasta 30 días después del consumo en los fumadores crónicos, ¿sí? Esto quiere decir que puede haber una muestra de orina positiva para marihuana hasta 30 días después del último consumo en los fumadores crónicos. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de explicar. Por su liposolubilidad, porque se acumula en el tejido graso, por la circulación enteropática, lo cual aumenta su sensibilidad.
Hay que tener en cuenta que si bien en la orina la ventana de detección, el periodo de detección o ventana de detección es muy grande, acabamos de decir aproximadamente 30 días, no sucede lo mismo en la sangre. La proporción de THC libre en plasma es muy baja y la concentración del THC en sangre disminuye rápidamente. Por eso es muy difícil encontrarlo en sangre, porque llega sangre, se va al cerebro o se acumula en el tejido adiposo, entonces disminuye rápidamente la concentración en sangre. Por eso que es difícil cuando se hace la investigación analítica, la determinación de marihuana en sangre, porque la ventana de detección en sangre es muy baja. No así, o todo lo contrario, sucede en la muestra de orina. Entonces, con respecto a su biotransformación, sufre un proceso de oxidación, que es el que vemos acá, en el delta 9-THC, se oxida al alcohol, que es el 11-hidroxi delta 9-THC, el cual es psicoactivo, y este se oxida al ácido, al 11-nor 9-carboxi delta 9-THC, el cual es inactivo. Entonces, activo es la droga madre, el metabolito intermediario, que es el alcohol, es activo, y el ácido es inactivo, el cual luego se conjuga con el glucurónido para ser eliminado por orina. Si bien es cierto, el 11, el carboxi, el ácido, este es inactivo, es el marcador de consumo. Otro concepto que ya lo venimos viendo en las distintas clases, es muy importante el marcador de consumo. Nosotros tenemos que, cuando hacemos la investigación analítica, determinar el marcador de consumo en las distintas muestras biológicas, principalmente en este caso en la muestra de orina, porque es el que nos indica que la droga ha ingresado al organismo, el organismo la biotransformó y la eliminó, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros en la muestra de orina encontramos la droga madre, pero no encontramos el marcador de consumo o metabolito, esa muestra puede haber sido adulterada. Entonces, el encontrar el marcador de consumo y el metabolito en la muestra de orina nos dice que la droga fue consumida, ingresó al organismo, fue metabolizada, biotransformada y eliminada. El marcador de consumo para la marihuana es el ácido, el carboxi THC. Para la cocaína, que lo vimos en la clase pasada, es la benzoiletogonina. Y como vimos en clase, también hay un marcador de consumo para las distintas drogas, lo hemos visto para la heroína, para el éxtasis. Perfecto. Sí. Con respecto a la toxicodinamia, al mecanismo de acción, este concepto es muy importante. Según la Institución Nacional de Drogas de Abuso, la marihuana puede interferir en la capacidad para recordar información nueva, entorpece los reflejos, lo que puede afectar el desempeño en los deportes y otras actividades físicas. Puede causar depresión y nerviosismo o la sensación que algo malo sucederá. Causa problemas similares al de fumar tabaco, como ser bronquitis e infecciones pulmonares. Perfecto. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Existe lo que se conoce como el sistema endocannabinoide. La marihuana actúa con distintos tipos de neurotransmisores, con los neurotransmisores noradrenérgicos, con los dopaminérgicos, con los serotoninérgicos. El sistema endocannabinoides es un sistema endógeno que es crucial en nuestra fisiología, porque es un sistema endógeno que controla el estado de ánimo, regula el dolor, el apetito, el estrés, la función inmune, el sueño. Es decir, que el sistema endocannabinoide es un sistema endógeno crucial desde el punto de vista fisiológico. Ese sistema endocannabinoide tiene receptores para la anandamida, que es la que ustedes ven acá, y para el 2-AG, que es el que ven acá. El sistema de endocannabinoides, estas sustancias son endógenas, ¿sí? Son las que se unen a los receptores, a los CB1 y a los CB2, de forma endógena, formando parte o constituyendo el sistema endocannabinoide y regulan todas las funciones que les acabo de nombrar. Esos dos tipos de receptores, que son los CB1 y los CB2, son receptores que están ligados o acoplados a proteína G. Su activación produce una inhibición de la adenylatociclasa y una disminución del AMP cíclico. Esos dos tipos de receptores se caracterizan porque están situados en distintas regiones del organismo. Los CB1, estos son los que se encuentran en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. También están presentes en glándulas endocrinas, en leucocitos, etc. Y el CB2, este tipo de receptores, son los que están ubicados en el sistema inmune. También se hallan en el intestino, en el vaso, en los riñones, en algunos órganos reproductores. Entonces, ¿por qué les explico eso? O sea, la marihuana, el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el principio activo, psicoactivo, y los derivados del ácido araquidónico, que son la anandamida y el 2-AG, los tres se unen a ambos tipos de receptores. Y el efecto que van a producir va a depender de la célula en donde se encuentra el receptor y de la dosis de la sustancia. Esta distinta localización de los receptores es muy importante. ¿Por qué? Porque los CB2 son los que se encuentran en las células inmunes, en el sistema inmunitario, y si se logra que en la preparación solo active a los CB2, o sea, los CB2 son los que regulan la liberación o la modulación de la liberación de citoquinas, que regulan la inflamación. Entonces, si los compuestos solamente activan a los receptores CB2, no son psicotrópicos, y esto es el blanco para las aplicaciones terapéuticas. Es decir, si solamente se activan los receptores CB2, no va a haber efectos psicoactivos y solamente va a haber efectos terapéuticos. Es por eso que los CB2 son el estudio para, o son el blanco de estudio para las aplicaciones terapéuticas. Bueno, con respecto a la intoxicación aguda, produce euforia, ansiedad, ataques de pánico, en psicosis tóxica. Acordémonos que la marihuana entra dentro de la clasificación de drogas alucinógenas, la psicodisléctica, que habíamos visto en las generalidades. Y bueno, dentro de los efectos, como hemos dicho, tiene un efecto bifásico. Y hay que tener mucho cuidado, porque uno de los mayores riesgos de los consumidores de marihuana son los accidentes de tránsito, sobre todo porque la marihuana muchas veces o muy frecuentemente se consume en forma conjunta con el alcohol. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la marihuana produce una alteración de la percepción del tiempo y del espacio. Es decir, que afecta las habilidades psicomotrices y las funciones cognitivas.
afecta el estado de alerta, la percepción del tiempo y la distancia de un auto al otro, el tiempo de reacción, por si se cruza algo, la atención, es decir, la coordinación para no cruzarse de carril, el equilibrio. Entonces, es por eso que los consumidores de marihuana, sobre todo si se consume de forma conjunta con el alcohol, tienen un mayor riesgo de accidentes de tránsito. En esta imagen podemos visualizar los distintos centros de actuación de la marihuana, porque recordemos que los receptores, los CB1, principalmente se encuentran distribuidos en el sistema nervioso central. Entonces, en la corteza, cuando afecta la corteza, es la responsable de la euforia, del desorden, de los procesos de atención, es decir, de las funciones cognitivas. En el hipocampo hay una disminución de la memoria a corto plazo. En el cerebelo hay una alteración de la función psicomotriz. Vean cómo todo esto influye, como les decía anteriormente, en los accidentes de tránsito. Bueno, en el hipotálamo, que es el centro que controla el apetito y la conducta sexual, en el cuerpo estriado hay una disminución de la actividad psicomotriz y una pérdida de la noción del tiempo. Se ha observado una mayor incidencia de esquizofrenia, sobre todo en individuos que inician el consumo de marihuana a muy temprana edad, antes de los 18 años, hay una mayor incidencia de esquizofrenia. También se vio una tolerancia cruzada con el alcohol. En resumen, la marihuana afecta, en primer lugar, la memoria, es decir, impide la fijación de los recuerdos. Y esto es muy importante, sobre todo para aquellas personas jóvenes o adolescentes que están en etapa de estudio, dificulta la fijación de los conceptos y afecta el control general de las emociones. Puede aumentar o disminuir la ansiedad, la agresividad, y en sujetos que tienen una base psicótica hay un mayor riesgo de esquizofrenia. Bueno, con esto damos por terminado esta clase de marihuana y bueno, cualquier consulta me encuentro a su disposición. Hasta un próximo encuentro.